Bueno, mis amados hermanos, así pasamos al tiempo de la predicación de la palabra. Les voy a invitar a que nuevamente abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y estaremos meditando únicamente en los versículos del 5 al 7. Primera de Juan 1, versículos del 5 al 7. He titulado, hermano, el sermón de esta mañana como Andando en la luz del Dios de luz. Andando en la luz del Dios de luz. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, quiero que por un momento podamos imaginarnos rápidamente que nos encontramos en una habitación, en un cuarto totalmente oscuro. No sé quiénes de ustedes en alguna ocasión han estado en sus cuartos por la noche y de repente se va la luz. Está totalmente oscuro. No hay ventanas, no hay lámparas, no hay alguna rendija por donde entre la luz. Está totalmente oscuro, hermano. En este cuarto totalmente oscuro, nuestros pasos pueden ser inseguros. Podemos tropezar, podemos caer, podemos golpearnos. No podemos distinguir lo que está al frente de nosotros, porque está oscuro. Pero de repente cae un rayo. No sé quiénes de ustedes han estado en ese cuarto totalmente oscuro, por la lluvia se va la luz y está todo oscuro y nos quedamos quietos, ¿verdad? Por temor a que nos podamos resbalar y caer en algo. Pero de repente cae un rayo y hay una luz intensa, resplandeciente, que inunda todo ese lugar. Todo lo que se encontraba oculto por la oscuridad queda totalmente expuesto por la luz, queda al descubierto. Así es la diferencia entre vivir en tinieblas y vivir en la luz de Dios, hermano. El apóstol Juan, en su primera epístola, en su primera carta, nos presenta una verdad que es tan simple como a la vez profunda. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esto no es solamente, hermano, una descripción poética del autor. Dios es luz. No es poesía lo que está dando acá. Es una declaración teológica que define la naturaleza, el carácter y los atributos del Dios que nosotros adoramos. Desde la perspectiva bíblica entendemos que esta luz no es meramente, hermanos, física, sino moral, espiritual y absoluta. Dios es luz. Dios es la fuente, hermanos, de toda verdad, de toda santidad y de toda pureza. Y si decimos que nosotros como creyentes tenemos comunión con Él, con ese Dios de luz, pero andamos en tinieblas, nos engañamos a nosotros mismos. No hay una comunión genuina, verdadera, con ese Dios de luz si nosotros nos encontramos en las tinieblas del pecado. Para desarrollar este sermón, quiero tocar al menos 3 puntos que se despliegan de estos textos. En primer lugar, vamos a hablar de la luz como parte del carácter divino. La luz como parte del carácter divino.
En segundo lugar, hermanos, vamos a ver el peligro que el apóstol Juan nos presenta de solamente decir y no vivir en la luz de Dios. Vamos a ver el peligro, la advertencia de aquellos que solamente confiesan con sus labios vivir en la luz de Dios, pero que en lo oculto, en lo íntimo, están en tinieblas. Vamos a ver la advertencia que hace el apóstol Juan. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver cuáles son los beneficios que Juan nos presenta de que un creyente viva en la luz de Dios. En esos 3 puntos vamos a desarrollar el sermón de esta mañana. Entonces, en primer lugar, la luz como parte del carácter divino, parte del carácter de Dios. Vean sus Biblias, el versículo 5. Dice Juan, es el mensaje que hemos oído de Él. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesucristo. De Él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Vean que lo primero que hace el apóstol Juan es una fuerte pero verdadera declaración sobre el mensaje del Evangelio. Este mensaje que tanto Juan como los demás apóstoles escucharon por medio del Señor Jesucristo y que ahora ellos estaban encargándose de proclamarlo al mundo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Cuando usted va a predicar el mensaje del Evangelio a alguien, ¿qué es lo primero que habla usted con esa persona? ¿No es acerca del carácter santo de Dios? ¿No es de su pureza, de su rectitud, de su santidad? Eso es lo que nosotros hablamos con el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que está presentando el apóstol Juan acá. Juan dice que el Señor Jesucristo le revela al Dios de luz, aquel ser santo, inmutable, verdadero, justo, recto. Y que por ende ese ser santo, inmutable, justo y recto no tiene relación con el pecado. ¿Lo vieron? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos del carácter de Dios y luego ¿de qué? Del pecado y que Dios, como es un ser santo, no tiene relación con el pecado, no tiene relación con las tinieblas. Acá las tinieblas es una metáfora que apuntan al pecado, a lo malo, a la mentira, a lo depravado. Eso es lo que apunta a las tinieblas, lugares oscuros. En cambio, la luz apunta a la santidad, a la pureza, a la verdad, al carácter de Dios. Entonces, lo que Juan nos declara acá es que Dios es luz. Y la luz, hermanos, es una metáfora que habla de todo ello, del carácter divino, de sus atributos. De tal manera que cuando Juan declara que Dios es luz, lo que está apuntando es ¿a qué? A la naturaleza de Dios, a su carácter. Lo que quiero decir con todo esto es que, hermano, así como Dios es un Dios de amor, ¿sí o no? Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bondad. Creemos en un Dios bondadoso. Pero por otro lado, ese mismo Dios es un Dios santo, justo, recto y verdadero. O sea, Dios no está compuesto por partes, hermano. ¿Ya? Dios no es como que es 10% de amor y 20% justicia, 15% rectitud
y 20% misericordia. No, Dios no está compuesto en partes. Dios es perfectamente justo, como es perfectamente amor. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, pureza. Por ejemplo, en los primeros capítulos del libro del Génesis, que relata la obra de la creación, recuerdo que en una ocasión el pastor Josías estuvo hablando de Dios es la luz y habló de este texto. Entonces, en los primeros capítulos del Génesis podemos observar que la luz se origina en Dios como su primer acto creativo. Vayan a Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, recuerden el contexto, un contexto de la obra de la creación, una obra trinitaria. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Y hay que hacer una distinción, hermano, entre el sol, la luna y la estrella. No está hablando de esta luz. Está hablando de luz. Algo que emana, algo que viene de Dios mismo. Dios, hermanos, es la fuente suprema de la luz. Dios es luz en ese sentido. También, por ejemplo, varios salmos demuestran que tanto Dios como su palabra, la escritura, se presentan metafóricamente como luz. Salmo 18, 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. ¿Vieron? Siempre en la escritura a Dios se presenta metafóricamente como luz, o la luz se presenta metafóricamente como parte del carácter divino. Tú encenderás mi lámpara. La lámpara es algo que alumbra en lugares oscuros, ¿sí o no? Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Ven el lenguaje metafórico que está utilizando el salmista acá? Acá no está diciendo que literalmente Dios está encendiendo su lámpara, ¿verdad? No, sino que Él es luz en medio de las tinieblas. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora ven la luz relacionada con la verdad, con la salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. También podemos encontrar esta metáfora en los profetas. Por ejemplo, Isaías habla acerca de que el siervo del Señor, el que habría de venir, el Mesías, sería la luz de las naciones. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ven nuevamente el profeta relacionando la luz como la verdad del evangelio, la verdad de la salvación, aquel que traería luz a las naciones que se encontraban en tinieblas, oscurecidas por el pecado. Pero esto, hermanos, de la luz, no solo lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, la misma metáfora de la luz está aplicada al Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan, en su evangelio, describe el génesis de Jesucristo, expresando que en el principio Jesucristo era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él, dice el versículo 4, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más adelante, en el versículo 9 del Evangelio de Juan, sigue diciendo, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesucristo, hermano, es la luz del mundo. Jesucristo es la luz verdadera, aquella luz que alumbra en lugares oscuros. Es aquella luz que trae verdad, es aquella luz que revela lo oculto del pecado. Ese es Jesucristo. Pero sigue diciendo el Evangelio de Juan que muchos a él no vinieron. ¿Saben por qué? Porque la luz revela las tinieblas del pecado, hermano. Revela sus obras, sus malas obras. Estos textos, entonces, apuntan a Jesucristo como luz, como aquel ser moralmente perfecto y santo, quien iluminaría a este mundo envuelto en las tinieblas del pecado. Es por esta misma razón que el apóstol Juan en su evangelio también dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de la maldad, del pecado, no pudieron prevalecer contra la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de Juan. Pero, por otro lado, también Jesús se refirió a él mismo como luz, usando esta metáfora, hermanos, para describir que todo aquel que viene a él no andará en las tinieblas del pecado, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Y todo aquel que esté en Cristo no andará en tinieblas, hermano. Mis hermanos, por todos estos textos que acabamos de leer, podemos dejar por sentado que cuando Juan dice que Dios es luz, él se está refiriendo a su carácter santo, a su carácter justo y a su carácter puro. Dios es 3 veces santo, como dice Isaías, es completamente justo y de espíritu purísimo. No existe ninguna maldad en Dios. No existe, hermano. El mismo Santiago en su epístola dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, hermano. Dios es inmutable en su carácter. La luz de Dios representa entonces la pureza, la verdad y la rectitud. En cambio, Juan hace un contraste, que las tinieblas simboliza el pecado, la ignorancia y la maldad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan en este versículo 5. Por otro lado, así como Dios es luz, hermanos, Dios es luz, es santo, recto, puro, verdadero. Nosotros como creyentes en Jesucristo somos llamados también a andar en esa luz. Esto es, viviendo una vida en la verdad de Dios revelada en su palabra, no en las tinieblas del pecado. Usted, si es creyente, ha sido llamado a vivir una vida que agrada a Dios, una vida en santidad, una vida en pureza, una vida en piedad, una vida en la verdad de Dios revelada en su palabra. Pero, ¿qué hay de aquellos que dicen andar en la luz de Dios, pero que verdaderamente andan en las tinieblas del pecado? ¿Qué hay de aquellas personas? Eso nos lleva a nuestro segundo punto de este sermón: el peligro de decir y no vivir en la luz de Dios. El peligro de solamente confesar con nuestros labios
que estamos en la luz de Dios, pero que realmente en nuestra vida no estamos viviendo en esa luz. Versículo 6, dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos de entender, y yo sé que ustedes lo entienden a la perfección, es que nosotros nos encontrábamos en las tinieblas por el pecado. ¿Sí o no? Nosotros podemos ver las cartas del apóstol Pablo y cómo siempre presentan a los creyentes el antes y el después en Cristo. Y vosotros estabais muertos en los delitos y pecados, mas ahora en Cristo ha resucitado juntamente con Él. Y eso lo vemos en todas las cartas del apóstol Pablo, el antes y el después, el antes y el después. Entonces es una realidad que nosotros, antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, nos encontrábamos en las tinieblas del pecado. Nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad se encontraban oscurecidas por el pecado. Nos encontrábamos en el reino de las tinieblas sin ninguna luz de esperanza para nuestras vidas. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo, quien fue esa luz que resplandeció en lugares oscuros, quien iluminó nuestras mentes, iluminó nuestras emociones y iluminó nuestra voluntad con su luz admirable y nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz de su amado Hijo. Creo que eso lo entendemos, hermanos, ¿verdad? Nos encontrábamos en el pecado, en las tinieblas. En cambio, Dios en Cristo nos trasladó de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Un reino de luz. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos rescató del reino de las tinieblas del pecado para ahora trasladarnos al reino de luz de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1, del 11 al 13 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vean el pensamiento juanino y el pensamiento paulino, o sea, tienen la misma línea, hermano. El creyente se encontraba en las tinieblas del pecado, muerto en sus pecados, esclavizados por el pecado. Su mente estaba oscurecida, sus pensamientos estaban oscurecidos, su voluntad estaba oscurecida. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trasladó de ese reino de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. Es una realidad. Es evidente que todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe ha sido librado de la potestad del pecado y trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. Es evidente, hermanos, por estos textos. Y lo más grandioso es el propósito por el cual Dios hizo eso. El propósito por el cual Dios lo ha trasladado a usted del reino de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. Y el propósito, hermanos, ¿saben cuál es? Es reflejar el carácter de luz de Dios. Ese es el propósito. Dios es luz y sus hijos deben de reflejar el carácter de su Padre, el carácter de luz, el carácter santo, recto, justo y verdadero. Es lo que dice 1 Pedro 2:9, el texto que acabamos de leer.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, su carácter, para reflejar su santidad. Para eso nos llamó Dios. Para eso Dios nos rescató de las tinieblas a la luz, para reflejar su carácter santo, puro y recto. ¿Está usted reflejando el carácter de Dios? Porque con ese propósito, hermanos, Dios lo llamó para reflejar su carácter. No lo llamó y lo rescató de las tinieblas para que siga viviendo en tinieblas. Sería incoherente. Lo rescató para que ahora, estando en luz, y la luz revele sus pecados que estaban en las tinieblas, ahora usted puede andar en luz. Entonces, hermanos, así como aquel Dios, aquel que nos llamó, es luz, esto es santo, puro, verdadero, sin ninguna relación con las tinieblas, de la misma manera nosotros como creyentes somos llamados a andar en esa luz, viviendo en santidad, en pureza, en verdad. Y esto es lo que el apóstol Pablo también dice, por ejemplo, en la iglesia en Éfeso. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermano, usted era parte del reino de las tinieblas. Sí, que no le sorprenda. Todos nosotros éramos parte del reino de las tinieblas. Éramos hijos de desobediencia, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ese era usted y yo, antes de venir a Cristo. Efesios 5:8 dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vean el imperativo. Primero Pablo enseña que ustedes eran tinieblas. Ahora soy luz en el Señor. Por esa razón, andad. Va la orden, el imperativo. Andad como hijos de luz. Vivan como Dios. Vivan como Dios quiere que vivan. Vivan como es Dios. Reflejen el carácter santo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero no solamente, hermanos, somos librados de la potestad del pecado y trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo para reflejar el carácter santo. No solamente para eso, sino también para poder tener comunión con Él. ¿Lo vieron? Y vean cómo el apóstol Juan nos advierte, hermanos, de vivir una vida en incoherencia absoluta con respecto a la verdad de Dios. El versículo 6 sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, o sea, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero a la vez andamos en pecado, andamos en tinieblas, somos mentirosos, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Lo que Juan está diciendo acá, hermanos, es que no podemos profesar tener una comunión real con Dios si estamos viviendo una vida en contra de su verdad. No podemos tener una comunión con Dios si a la vez estamos viviendo en pecado. Es mentira. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿No es eso acaso lo que el texto está diciendo? Usted dice tener una comunión viva, real, verdadera con Dios, pero si anda en pecado es falso. Usted es un hipócrita, es lo que está diciendo Juan. Juan está presentando acá, hermano, un contraste entre la luz y las tinieblas. Dios es luz y para tener comunión con Él debemos también de andar en luz, no en las tinieblas de nuestros pecados. No se trata, mi amado hermano, de solo usar palabras, de solo confesar con sus labios
de que está en la luz de Dios, sino también un estilo de vida que verdaderamente sea coherente con la verdad de Dios. Eso es lo que importa, hermano. No se trata solo de confesarlo con tus labios, sino de vivirlos, hermano, de vivirlo. Ese es el punto acá. Juan lo que está haciendo es realizando una gran advertencia en este versículo 6 en contra de la hipocresía, de aquellos que aparentemente están llevando una vida cristiana genuina en comunión con Dios, aquellos que declaran externamente delante de los demás vivir una vida en sintonía a la luz de Dios y su verdad revelada en la Escritura. Es un atento contra la hipocresía. Pero que estas personas que aparentemente están reflejando una vida en comunión con Dios, a la vez en lo interior lo que realmente reflejan es un corazón que vive en las tinieblas del pecado. Juan nos presenta el peligro de engañar a los demás y de tratar de engañarnos a nosotros mismos. Tú puedes, hermano, tratar de engañar a los demás, de aparentar que tienes una comunión con Dios. Tú puedes hacerlo y nos puedes engañar. Puedes transmitir una falsa piedad. Podemos transmitir una falsa piedad. Pero ¿qué hay de aquel que escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones? ¿Qué hay de aquel que ve las cosas en lo oculto? Por más que podamos escondernos en el rincón más oscuro del pecado, hermanos, ahí está Dios viendo. Su ojo omnipresente está en todos lados. No podemos escondernos de Dios. Puedes esconderte del pastor, puedes esconderte de los hermanos, pero de Dios no podemos, hermanos, no podemos. Hermanos, cuidémonos de solo profesar, tener comunión con Dios, pero que en lo oculto estamos viviendo una vida doble, una vida de pecado. Eso es lo que Juan nos está diciendo acá. Cuidémonos de eso. Ahora, con esto déjenme decirle algo muy importante. Esto no significa que un creyente no pueda caer en pecado. No estamos hablando de una vida perfecta, ¿verdad? El creyente puede caer en pecado. Es una realidad, aún mora un remanente de pecado en nosotros. Aunque hayamos experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, el pecado aún mora en nosotros y debemos de vivir una vida diariamente en lucha contra el pecado. Batallamos con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así que lo que Juan no está diciendo en este texto es, si decimos que tenemos comunión con Él y caemos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. No está diciendo Juan esto. No es a esto que se refiere Juan. Juan no está diciendo que el creyente no puede caer en pecado y si cae en pecado entonces ya no tiene comunión con Dios. No está diciendo eso. El creyente puede caer en pecado. Juan no dice eso. Porque si eso fuera cierto, hermanos, ¿saben qué? Nadie pudiera tener comunión con Dios. Nadie. Nadie puede. Ni el más santo. Todos somos débiles. Nadie podría. Pecamos a diario, hermanos, con nuestras mentes, con nuestras emociones, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Diario pecamos. Así que lo que Juan está diciendo es que aquellos que profesan tener comunión con Dios, pero que a la vez practican el pecado. No es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado.
No es lo mismo caer en pecado por nuestra debilidad que a la vez vivir o tener un estilo de vida en el mismo pecado. No es lo mismo. Como creyentes caemos en pecado, pero nos levantamos por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay de aquellos que practican el mismo pecado, que están viviendo en pecado? Es a estas personas a las que Juan se está refiriendo. Aquellos que caen en pecado, pero que no se arrepienten. Aquellos que por el contrario se deleitan en el pecado y no desean escapar de él. Estos se encuentran en tinieblas, dice Juan, y no están perseverando en la verdad de Dios revelada en su palabra. Cuidado con estas personas. Mis hermanos, nosotros como creyentes no estamos exentos de pecar. Pecamos y lo hacemos, pero tarde o temprano el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos convencerá de pecado. Tarde o temprano, hermano, el Espíritu de Dios nos convencerá de pecado y nos traerá a Cristo en arrepentimiento y fe. Tarde o temprano. Eso déjenlo por escrito. Así que no es a estas personas a las cuales Juan se está dirigiendo, sino a aquellas que profesan con su boca tener una comunión con Dios, pero que a la vez están perseverando en el pecado. Así que, mis amados hermanos, cuidémonos de engañarnos a nosotros mismos y los unos a los otros. No basta solamente con profesar que estamos en la luz de Dios, sino que debemos de vivir en ella, en su luz. Nosotros podemos aparentar externamente delante de los demás creyentes tener una comunión verdadera con Dios, pero realmente somos mentirosos. Es lo que dice Juan. Si usted dice que tiene comunión con Él, con Dios, pero a la vez vive en pecado, usted es un hipócrita. Así de sencillo, es lo que Juan dice. Seríamos mentirosos, hermano. Seríamos hipócritas. No estaríamos en la verdad. Alguien que está llevando una doble vida. Alguien que aparenta delante de los demás tener una comunión con Dios, pero cuando llega a su casa tiene una doble vida. O en lo oculto. Así que, hermanos, cuidémonos de no llevar una vida coherente con la verdad de Dios revelada en su palabra. Por otro lado, Juan también nos declara cuáles son los beneficios de llevar una vida coherente con la palabra de Dios, con el carácter de Dios. No solamente profesar con nuestra boca, sino también viviendo conforme a lo que declaramos. Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de este sermón: los beneficios de vivir en la luz de Dios. Versículo 7, hermanos, de su Biblia. Pero si andamos en luz, como Él, como Dios, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora veamos cómo el autor establece el contraste, hermano. Lo opuesto de vivir en la oscuridad es vivir en luz. Vivir en luz es entrar en la esfera donde se puede encontrar a Dios mismo, o vivir de la misma manera en la cual Dios vive. La consecuencia lógica es que aquellos que viven en la luz tienen comunión con Dios. Es lo que está presentando Juan, ya que las dos expresiones que está utilizando se refiere a aspectos diferentes de la misma realidad. Vivir de acuerdo con la luz de Dios conduce al hombre a una relación con Dios mismo. Aquellos que viven en luz tienen comunión con el Dios de luz. Pero lo más sorprendente, hermano, es que Juan no solamente está hablando acá de la comunión con Dios, ¿lo vieron?
sino de la comunión de los unos con los otros. Anteriormente, Juan, dentro de este contexto, había escrito con un propósito de que sus lectores, hermanos, tuvieran comunión con él y con sus colegas. Ahora está empleando nosotros, que incluye al predicador, a Juan, como a la congregación. Dice que andar en luz nos lleva a la comunión los unos con los otros, con todo el pueblo de Dios. Y esto es de suma importancia, ya que Juan se encontraba, hermano, refutando la opinión de falsos maestros que se encontraban infiltrados en la iglesia, quienes se gloriaban por su relación con Dios, pero pasaban por alto la comunión con los hermanos. Esto es totalmente incoherente, dice Juan. Juan lo que nos está diciendo acá es que si andamos en luz, usted tiene una comunión con Dios, pero esa comunión con Dios se refleja con la comunión con sus hermanos. No podemos tener una comunión con Dios y a la vez ser indiferente con los demás. Eso es lo que Juan está diciendo. Usted tiene comunión con Dios, usted debe tener comunión con sus hermanos. Eso es lo que Juan dice. Hermano, usted como padre o como madre de familia, ¿podrían tener alguna relación con una persona que a la vez niega la relación con sus hijos? ¿Sería posible eso? ¿Podría usted tener una comunión viva y real con alguien que no le interesa relacionarse con sus hijos también? De ninguna manera. De ninguna manera. Si alguien no desea relacionarse con mis hijos, yo no desearía tampoco relacionarme con ese tipo de personas. Pues de la misma manera Dios. Aquel que no tenga la intención de tener una comunión con los demás creyentes, en consecuencia, no tendrá una comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios, con el Padre, y no tener una comunión con sus hijos. Es incoherente. No existen los creyentes aislados. Pero todo aquel, hermano, que realmente está viviendo en la luz de Dios, en la verdad revelada de su palabra, entiende esto y desea tener comunión con sus hermanos y por ende tendrá comunión con Dios mismo. Y por último, Juan nos deja una gran promesa a aquellos que caminan en la luz de Dios y por ende en la comunión con sus hermanos. Dice la segunda parte del versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta promesa, hermanos, no debemos verla como algo que hemos obtenido por perseverar en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. No debemos de verla así, sino como el resultado de andar en la luz de Dios continuamente. Lo que están transmitiendo Juan acá, hermano, es que aquellos que andan en la luz de Dios están dando evidencia o testimonio de que en verdad han sido transformados por la luz de Dios. Y esto lo van a evidenciar en medio de la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Eso es lo que Juan está diciendo acá. La promesa de que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad es una promesa para los creyentes. Para los creyentes. No para aquellos que profesan solamente con sus labios, pero que realmente andan en las tinieblas del pecado. Aquellos que andan en luz no están exentos de pecar. Pero cuando pecan, se apartarán del pecado, ya que la luz de Cristo
está resplandeciendo en su vida constantemente y dejará en evidencia lo malo que está haciendo tarde o temprano, hermano. Pero lo grandioso de esto es que si es un creyente, los convencerá de venir a Él pidiendo misericordia. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Los verdaderos creyentes no estamos exentos de pecar. No estamos exentos de pecar, pero tarde o temprano, hermanos, reconoceremos nuestro pecado y volveremos a la luz de Jesucristo, tarde o temprano. Como lo hizo el rey David, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando pecó? Y aquel pecado de adulterio, de lujuria, de codicia, al punto de matar a Urías, ¿recuerdan? Tarde o temprano, Dios mandó a profetas para exhortarle y que él volviera a su camino y viniera en arrepentimiento. Y el Salmo 51 que leímos en la confesión de pecado, David exclama a Dios diciendo, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. O como Pedro, cuando negó 3 veces a Cristo, ¿recuerdan? Pero más adelante Pedro lloró amargamente y se arrepintió de corazón y sabía que en Cristo estaba el perdón de sus pecados. Así que, hermanos, así como Dios es luz, hoy la palabra de Dios nos exhorta a que no solo confesemos con nuestra boca que tenemos comunión con Él, sino a que vivamos una vida en la luz de Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a orar.